Buenos días, bienvenidos al Almuerzo con Líderes. Hoy invitamos a Sandra Borda, internacionalista y actualmente decana de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, para hablar del tema no de Venezuela, sino de la frontera, de la situación migratoria, de lo que se llama crisis migratoria, pero para verlo en contexto. Un poco la pregunta que queremos hacerle a Sandra es si esa crisis apenas está empezando, si estamos los colombianos entendiéndola de manera correcta, porque tendemos a enfocarnos más en el tema político. Un poco la hipótesis que queremos analizar, Sandra, es Colombia tradicionalmente era quien exportaba población a Venezuela. De hecho, la deportación es de colombianos, o sea que no tenemos un problema de venezolanos viniendo. O sea que desde el punto de vista de colombiano no tenemos una crisis de inmigración, tenemos una crisis humanitaria porque hay colombianos llegando, pero como tanto se ha cantado, es posible que esa situación venezolana se agrave, sobre todo si se baja el precio del petróleo. Podría haber un agravamiento muy grande de la situación económica, y el tema de migración siempre tiene que ver con situación económica o con situación de política y violencia. Pues una de las teorías es que si fracasa el gobierno Maduro, puede venirse un golpe, un autogolpe, y que Venezuela terminara en poder de una fuerza militar o algo de ese estilo, que podría desencadenar un flujo de migración grande hacia Colombia. Y esta crisis no la estamos mirando de esa manera. Entonces, un poco la pregunta es ¿qué tan de inmigración es esta crisis y no solamente política? ¿Y qué puede pasar? ¿Usted cómo ve hacia el futuro, cómo se puede desenvolver y qué debe hacer Colombia, cómo nos podemos preparar? Y luego hablamos del tema de cómo se inserta esto dentro de la realidad de las crisis migratorias en el mundo. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Yo creo que parte de las razones por las cuales me parece tan importante hablar de esto es porque en medio de la crisis y en medio de estos arrebatos nacionalistas que nos dan cuando pasan estas cosas, nos quedamos sin preguntarnos realmente por las causas subyacentes y por las causas estructurales de las crisis. Y si bien, digamos, hay muchas cosas que uno puede atribuir a las necesidades políticas domésticas en este momento en Venezuela y demás, yo creo que es una muy buena oportunidad para echarle una mirada de lo que ha sido el proceso migratorio tanto de Colombia hacia Venezuela como de Venezuela hacia Colombia, porque si bien es cierto es menor, digamos, existe. Entonces, ¿cómo puede pensar uno en la migración colombiana hacia Venezuela? Hay dos tandas o dos oleadas importantes recientes de migración hacia Venezuela. Una motivada por razones puramente económicas, y es la de los colombianos que se van a Venezuela a buscar mejores oportunidades, y se van en los momentos de la bonanza petrolera, se van en los momentos en donde el estado de bienestar venezolano se encuentra en su apogeo, y se van a buscar justamente las oportunidades que no encuentran en Colombia, y esto es coadyuvado, si quiere, por la crisis económica por la que atraviesa Colombia en los 90s y demás. Entonces, digamos, esa parte de la migración que tiene, entre otras cosas, documentos y que ya está muy legalizada en Venezuela, sin embargo... Se dice que hay 5 millones de colombianos en Venezuela. Así es. Y como digo, son olas de inmigración que no son tan recientes. Esa es la económica. La que le sigue es la oleada migratoria, que además no solamente se presentó en Venezuela, sino también en Ecuador, que respondió a la lógica de la internacionalización del conflicto durante las administraciones Uribe. Entonces, la política de la seguridad democrática empieza a empujar el conflicto hacia las fronteras, y el gran resultado que tenemos ahí es muchísima gente que se va a vivir tanto a Venezuela como al Ecuador, empujada por la violencia y empujada, digamos, por la presión militar que se vivía en ese momento. Y esa ola más reciente de inmigración, digamos, es una de las más problemáticas porque es una a las que menos atención le ha prestado el Estado colombiano. Si usted viaja a Ecuador y va a Quito, la primera queja que oye del gobierno ecuatoriano siempre es que Colombia no se ha preocupado en lo más mínimo por esa ola migratoria. Nosotros, los colombianos, componemos el 98% de la migración que hay en este momento en Ecuador, es decir, toda la migración que están recibiendo es migración colombiana. Entonces, estamos teniendo muchos problemas
problemas porque simplemente dejamos que la gente se vaya y no establecemos ningún mecanismo de ayuda de carácter bilateral, ni nos hacemos responsables por el traspaso de las fronteras por parte de estos grandes sectores de la población. Esa fue fuerte a principios del cambio de siglo, pero se desaceleró con la seguridad democrática, digamos. Sí, se desaceleró, todo lo contrario, se empezó a acelerar más, porque hay mucha gente de la zona de frontera que se pasó a Ecuador huyendo de la violencia en esa época también, digamos, en una muy buena parte es la lógica del conflicto acelerado y desacelerado lo que ha movido a la gente hacia nuestros vecinos, incluya también allí Panamá, que eso puede tener que ver también con el voto famoso en la Organización de Estados Americanos. Entonces, lo que tenemos es un escenario en el que estamos... Ese es un buen punto, perdón, le interrumpo, que Panamá pudo estar pensando, no quiero generar un precedente porque me puede pasar lo mismo que le está pasando a Venezuela. A mí, claro. Y seguramente Ecuador también estaba pensando en lo mismo. Y yo creo que eso es una cosa que hay que mirar con un poco de cuidado, particularmente en el caso de Ecuador, en donde podemos estar presenciando el inicio de una eventual crisis económica y de pronto la respuesta, por ser el gobierno de Correa como es, puede que no vaya a ser muy distinta a la respuesta que estamos teniendo por parte del gobierno venezolano. Entonces, pero no son respuestas solamente guiadas por la ideología, sino en una muy buena parte justificadas porque el gobierno colombiano, los gobiernos colombianos, no el actual, sino todos los anteriores, simplemente se desentendieron del problema de los colombianos yéndose a vivir a donde nuestros vecinos, no generaron problemas asistencialistas y le dejamos todo a ACNUR, que es el organismo de Naciones Unidas encargado de los refugiados, y a los gobiernos vecinos, pero nosotros simplemente no hicimos nada. Sí, el tema de Venezuela, si no fuera, obviamente tiene un componente político interno de Venezuela, eso no hay duda, pero realmente eso no lo vamos a saber hasta que lleguen las elecciones, porque si Venezuela al final no genera una crisis que afecte las elecciones, pues entonces muchas de nuestras teorías no fueron ciertas. No hay duda de que en la frontera hay una problemática grave de criminalidad, de narcotráfico, de contrabando. En Colombia estamos acostumbrados a eso, pero pues es normal que en otros países no. Lo que pasa es que ahora, como Venezuela también tiene tantos índices de criminalidad, pues dice uno que no se podría quejar tanto, pero hay esa realidad. Desde ese punto de vista, ¿cómo podemos analizar? Si Colombia y Venezuela van a Naciones Unidas, el uno saca una lista de agravios y el otro saca la otra, pues la nuestra es muy reciente, muy vistosa, es indiscutible. Ayer viene el noticiero, pues como un barrio lo desaparecieron, donde vivían colombianos, pero la lista de problemas colombianos también es muy grande, y esa, una vez pase la crisis, va a seguir ahí latente. De eso quiere hablar Maduro en la crisis, en la reunión, y en Colombia no le hemos parado muchas bolas a ese tema. Sí, yo creo que hay un problema de fondo y en esto somos tanto responsables los colombianos como los venezolanos, y es que nunca tuvimos un programa bilateral de frontera. ¿Sí? Siempre hubo instituciones de carácter binacional para arreglar problemas de seguridad y demás, pero desde la última etapa del gobierno Chávez y el inicio de la primera etapa del gobierno Maduro, simplemente no ha habido entendimientos bilaterales. Usted habla con la gente de la Cancillería colombiana y algunos de ellos inclusive se quejan de que no tienen a dónde llamar a sus contrapartes en Venezuela, no hay institucionalidad bilateral. Y súmele a eso la falta de presencia real de ambos estados en las zonas de frontera, y no hablo solamente de la zona de frontera con Venezuela, todas las fronteras colombianas. Ese es el resultado de haber sido un estado tan centralizado, que nuestras zonas de frontera básicamente se desarrollaron por su propia cuenta en lo que pudieron, pero nunca hubo una presencia del Estado Nacional. Entonces, lo que usted se encuentra allí es el reino del que mejor pueda defenderse, porque no hay ningún tipo de presencia ni militar, ni en materia de infraestructura, ni en materia de desarrollo de ninguno de los dos estados. Y el gobierno colombiano, el actual gobierno colombiano, hizo un esfuerzo que ellos denominaron el Plan Frontera, por tratar de desarrollar un poco estas zonas, pero es que un plan frontera unilateral no es muy exitoso, que digamos, porque es que las fronteras son por naturaleza espacios compartidos con otros estados. Luego, si uno genera planes de desarrollo de las fronteras, tiene que estar hablando con los otros y tiene que estar discutiendo. Ahora, sin embargo, no quiero dejar la impresión de que si hubiésemos arreglado todos estos problemas no estaríamos enfrentando la crisis actual, ¿sí? Porque ese es digamos, el gran escenario contrafactual que es muy difícil de contestar. Yo tengo la impresión de que aún si hubiésemos tenido una frontera en perfecto estado,
la excusa por parte del gobierno venezolano para alimentar, digamos, un debate político interno que necesita que gire alrededor del tema de la seguridad, la hubieran sacado de otra parte. Pero digamos, siento que la política del Estado colombiano hubiese podido ayudar un poco más a generar excusas que le hubiesen servido al gobierno venezolano para hacer lo que está haciendo. Y hay una realidad pues inobjetable, que es que hay una crisis económica en Venezuela. Así es. Y siempre que hay crisis económica, pues la repartición de los bienes se vuelve complicada, y se trata de rechazar a los que no son nacionales. Sí, y eso particularmente vinculado con el tema del modelo de desarrollo, si quiere ponerlo en esos términos, constituyen un escenario supremamente difícil para controlar el problema del que más se queja Venezuela, que es el problema del contrabando. Si usted tiene de un lado un Estado que controla la economía, que dicta los precios, que subsidia, que controla absolutamente todo, y del otro lado tiene un Estado que está haciendo lo totalmente opuesto, es muy difícil que en la zona de frontera usted no vaya a tener el tipo de economía casi que subverticia o negra que existe en la frontera. Es muy difícil porque los incentivos están ahí todos dados para que la gente se traiga la comida que se vende en Venezuela, porque allá se vende subsidiada a unos precios absurdos, que se traiga la gasolina, etcétera, etcétera. Entonces es un problema que digamos, por la diferencia, la forma como se están manejando las economías en los dos estados, tendría usted que tener absolutamente militarizada toda la frontera para que eso no pasara, y eso es prácticamente imposible. Sí. Si pasara al tema político, aún nos queda el riesgo migratorio, que es lo que decíamos al principio. Si hay un colapso político o económico, va a haber inmigración hacia Colombia. ¿Y qué puede hacer Colombia? Prepararse es casi que imposible, ¿no? ¿Cómo se prepara un Estado en eso? Más sí, en el caso colombiano, que son colombianos. Si dejó algo claro la última crisis, es que estamos todos menos preparados para una cosa de estas. Y yo, por eso es que insisto muchísimo en que tenemos que tener mucho cuidado con lo que deseamos que pase en Venezuela, porque todavía no estamos en condiciones de medir los efectos colaterales de lo que pueda suceder allí. En la medida en que se va afianzando y se va profundizando la polarización política en Venezuela, yo tengo la sensación de que hay menos probabilidades de que presenciemos una transición pacífica en Venezuela o una transición de carácter democrático, y eso solamente se ha ido consolidando. Cada vez menos existe esa posibilidad, y una transición de carácter no democrático en Venezuela va a tener necesariamente la consecuencia que usted dice, y es que hay muchos colombianos que seguramente van a querer retornar, más si en Colombia se consolida el proceso de paz y se desaparece pues el escenario de la violencia que los sacó del país. Entonces creo que con eso vamos a tener que tener mucho cuidado, pero a Colombia le ha costado muchísimo trabajo prepararse y anticipar las crisis con Venezuela. Siempre nos cogen fuera de base, en una parte porque es un poco difícil predecir también qué es lo que pasa allí, pero también porque no hemos hecho el trabajo de crear escenarios, de mirar qué puede pasar en los distintos escenarios y cómo eso nos puede afectar a nosotros, cómo nos tenemos que parar políticamente, qué tipo de programas de asistencia vamos a necesitar. Yo creo que ese ejercicio no lo hemos hecho y estamos en mora. Y es que el tema de Venezuela se ha complicado porque genera mucha emotividad en Colombia. Después se usó para política interna en Venezuela y en Colombia, y las encuestas muestran pues 90 y tanto % en contra de Maduro, y los gobiernos tienen que mostrarse firmes, o si no pues pierden todo el apoyo interno. Y además yo creo que de lado y lado no hemos logrado sobrepasar la barrera de la indignación. Entonces, porque además la indignación es rentable políticamente hablando. A todos, de lado y lado, hay sectores políticos a los que les conviene estar indignados y a los que les conviene atizar las llamas nacionalistas, y a los que les conviene, digamos, explotar emocionalmente a la gente con este tipo de cosas. Y ese discurso, por ser tan rentable, es muy generalizado y no permite que la gente se siente a pensar con cabeza fría en el largo plazo. Eso es lo que me parece más preocupante de estas crisis, porque además, entre otras cosas, si usted mira históricamente este desarrollo de las relaciones entre Colombia y Venezuela, nos la pasamos de incendio en incendio, y ninguno de los incendios ha dado lugar a abrir un debate sobre la política binacional en el largo plazo, ninguno. Bueno, veníamos de 4 años de una relación tranquila, donde Venezuela ha ayudado al tema de la Álvaro, paz. Tranquila, pero yo creo que es una relación que se mantuvo en un buen lugar gracias a que era tremendamente superficial. Yo creo que es una relación que funcionó a nivel de cancilleres y de presidentes, en la que todo el mundo estaba
estaba como puesto allí, pero el resto de la relación bilateral no se estaba desarrollando. No se desarrollaron las comisiones binacionales, no se resolvieron los problemas comerciales, no se resolvieron los problemas de seguridad. O sea, estábamos todos sentados callados, evitando el tema de la seguridad porque sabíamos que era un tema contencioso en la relación binacional hasta que se nos explotó en la cara. Pero es que Colombia ha tenido que manejar un vecino complejo, con una situación económica, política muy difícil. Tratamos a las malas y no nos funcionó, estábamos tratando a las buenas para tratar de reducir los impactos negativos. Es claro que... Claro, pero yo creo que el error fue tratar a las buenas sin trabajar en los otros frentes. Había que tratar a las buenas, en eso estamos totalmente de acuerdo, porque la otra diplomacia del escándalo, de los micrófonos y los insultos no funcionó y eso nos quedó supremamente claro, pero trabajar a las buenas necesitaba un trabajo de tipo estructural que no se presentó, y yo creo que en una muy buena parte no se presentó porque el chavismo es en esencia desinstitucionalizador, ¿sí? El chavismo le encanta concentrar digamos, decisiones y procesos en una sola persona y no desarrollar instituciones que se encarguen del día a día de lo que significa lidiar con la frontera. Entonces no creo que sea culpa nuestra, pero no lo logramos. Colombia tiene un vecino con una inestabilidad económica enorme y inestabilidad política enorme, y tiene que manejarlo con mucho cuidado, y no es fácil porque en Colombia hay una presión enorme de actuar con mucha contundencia y firmeza. Entonces el gobierno tiene que manejar eso difícil. Sí, así es. A nivel migratorio y de fronteras, normalmente el mal vecino ha sido Colombia, el que exporta problemas. Eso puede cambiar. Venezuela, en la medida en que se deteriore, puede volverse el problema, y nosotros no estamos acostumbrados a eso. Y políticamente es un tema muy sensible en todas partes. Pasemos a la crisis europea. Allá pues están teniendo también mucha agitación política con el tema, y para que veamos los colombianos las proporciones de lo que puede ser, me encontré este gráfico sobre el tamaño de la crisis migratoria europea. El total de inmigrantes que ha llegado a Europa en el 2015, que es poco más de la mitad del año, 364.000. El número de migrantes fallecidos en el Mediterráneo que estaban tratando de llegar fue en el año 2014 2.223 y este año 2.701, que realmente lo que genera el problema político a través de los medios fue el tema de la muerte de las personas en el Mediterráneo, pero también por temas migratorios. No solo hay muertes en el Mediterráneo, en el Golfo de Bengala 460, en la frontera de Estados Unidos y México 133 de personas que están migrando. Y el problema es de este tamaño. En el 2014, datos de Naciones Unidas, hay 60 millones de desplazados, 14 de ellos refugiados, 1.8 están buscando asilo, sirios 4 millones, afganos 2.5 millones. De los sirios, 340.000 están pidiendo asilo en la Unión Europea. Por eso se calcula que Alemania va a recibir 800.000 solicitudes. Entonces empieza uno a preguntarse por qué Alemania abre la puerta y la señora Merkel ahora pues termina siendo la más bondadosa. La explicación es obviamente que la economía alemana lo puede recibir y que tiene un problema de envejecimiento de su población hacia el futuro, y inmigrantes son la mayoría jóvenes. Pero nos pone en contexto de lo importante que es eso. Eso quiere decir que el día que a Colombia empiecen a devolverse cientos de miles de personas, pues hay que recibirlos con los brazos abiertos. La culpa no va a ser de Venezuela. Y entonces tenemos que ir desarrollando una conciencia y una política para manejar ese tema. ¿Cómo lo ve? Sí, yo lo que pasa es que creo que esta migración en el caso europeo es como hija de un proceso totalmente distinto, ¿no? Porque son primero los rezagos de un proceso de colonización que nunca terminó en un proceso de descolonización completo, ¿sí? Y parte de lo que ha sucedido acá es que obviamente las diferencias enormes en materia social y económica y demás nunca terminaron de resolverse, y Europa continuó siendo, por cuenta de la dinámica propia de la colonización, el lugar en donde había que estar. Y a eso súmele que se creó una suerte de espejismo con el final de la Guerra Fría, de acuerdo con el cual el mundo había empezado a ser, y después llega la globalización y demás, un mejor mundo en todas partes, y resulta que usted ve las cifras y realmente el mundo empezó a ser un mejor mundo solamente en el primer mundo, y en el tercer mundo estamos
yendo de para atrás, ¿sí? El nivel de conflicto armado se está incrementando, no entre los países, sino al interior de los países. Las economías no están funcionando de maravilla, sino en unos pocos bolsillos como de prosperidad, como en alguna parte del sudeste asiático y demás, pero no mucho. Y esto genera las condiciones perfectas y los incentivos perfectos para que la gente se quiera ir a buscar oportunidades en otras partes. En eso es en lo que resulta el ejercicio europeo. Y por supuesto los europeos, como todos los países del primer mundo, abren y cierran las puertas a su antojo, porque esa es parte de la prerrogativa que tienen en materia de soberanía, pero es un problema que ni siquiera está cerca de resolverse. Ahora, creo que el otro punto interesante es también comparar cómo las dinámicas migratorias en Europa y en Estados Unidos se comportan en formas totalmente distintas, y cómo las políticas migratorias son fundamentalmente distintas. O sea, si usted mira el proceso de absorción de la migración en Estados Unidos, eso es un cuento totalmente distinto a cómo funciona en Europa. Pues mire estas cifras, el porcentaje de población de nacidos en el extranjero son apenas el 7% en la Unión Europea, el doble en Estados Unidos, el 13%. En Canadá es el 20%, en Australia el 27%. Los europeos no saben de eso. No tienen ni idea. A pesar de que fueron los grandes colonialistas. No tienen ni idea, y hacen una cosa que a mí me parece particularmente interesante, y es que el proceso de absorción es un proceso de homogenización. El caso francés es clarísimo. Si usted migra a Francia, usted se tiene que convertir en francés y tiene que dejar el velo y tiene que empezar a comportarse como un occidental. Ese no es el proceso de migración en Estados Unidos. El proceso de migración en Estados Unidos se basa sobre la idea de la diversidad cultural, y si bien es cierto, digamos, hay muchos más migrantes latinoamericanos. Estados Unidos, por ejemplo, recibió en los 90 un buen grupo de somalíes que salían de su propia guerra, los recibió y los dejó convertirse, digamos, casi que en un país dentro de su país. Se hace lo mismo con todos los tipos de migración que recibe, y la consecuencia es casi divertida, porque mientras usted se da cuenta que los migrantes en Europa no quieren ser europeos, y en el caso de Francia, por ejemplo, rechazan constantemente la identidad francesa, en Estados Unidos se apropian de la identidad estadounidense, a pesar de que conservan su propia identidad de su lugar de origen. Es una cosa interesantísima, porque son dos modelos, diría yo, casi que opuestos de recepción del migrante. Hay algunos que dicen que el gran tema del siglo XXI va a ser la migración, sí, que se va a reconstruir totalmente las poblaciones, y que el primer mundo pues no está preparado, y ahí vendrán guerras y conflictos muy grandes. Pero lo que encuentra uno es que nadie está preparado para la migración. En Colombia no estamos preparados para los 1000 que llegaron inicialmente, ahora son más de 1000, pero pues Grecia, ¿cómo va a estar listo para recibir los 245.000 que recibió este año? Y de verdad el tema de la inmigración está por verse, porque fluimos en el tema de frenar, sí, y eso de frenar se ha visto que no es posible. Sí, pero además no solamente no están preparados para la absorción social y la absorción económica, sino que estas olas de inmigración lo que hacen es atizar los discursos xenófobos y los discursos antimigratorios conservadores de rigor. Fíjense lo que está pasando en este momento en Estados Unidos con Donald Trump. Ese es el mejor ejemplo de cómo el volumen de la inmigración mexicana ya se está constituyendo, ya es de hecho una amenaza clara y abierta para el votante típico blanco, conservador, republicano, que siente que está siendo desplazado en su lugar de privilegio dentro de la misma cultura estadounidense. Podría llegar a ser presidente del país más poderoso del mundo un hombre de muy bajas calificaciones, simplemente por la razón de que es xenófobo, lo escogerían por xenófobo. Porque además esa primera parte de su discurso es la parte del discurso que lo tiene ganando en las encuestas en este momento. Es el antimexicanismo lo que lo tiene en este momento totalmente impulsado, y eso lo único que refleja es que todavía hay una parte grandísima de la población blanca que está aferrada a sus lugares de privilegio y no los va a dejar ir tan fácilmente. Sí, controla la política. Los candidatos